Mapachitas, mapachitos, querido público que hoy nos sintoniza en su programa de análisis político favorito. Agárrense fuerte, porque lo que hoy les tengo preparados, mis estimados, es una historia que huele a pólvora y a intigra, con un tufillo de aquello que en el ajedrez se llama jaque mate. Aunque aquí la pieza principal, créanme, tiene más de bufón que de rey. Desde que el señor Donald Trump pisó por primera vez la Casa Blanca allá en el lejano 2017, nos dejó claro que su cruzada contra el narcotráfico no sería la misma de siempre. Y olvídense de los discursos trillados y las cooperaciones de café. El orangután naranja, como algunos le llaman con cariño y no poca ironía, siempre ha tenido una visión particular. Recordarán que en su primer mandato el mismísimo New York Times reportó que este peculiar personaje ya le había ordenado a su ejército perseguir a cárteles de la droga extranjeros. Sí, así como lo oyen, sin tapujos. Hubo hasta quien en su delirio o genialidad propuso bombardear objetivos en México. Imagínense el cuadro. Por fortuna, sus asesores militares, con un poco más de sensatez y 3 dedos de frente en la cabeza, descartaron esa propuesta como una idea digna de un guión de película de acción de bajo presupuesto. Pero la semillita ya estaba sembrada. Trump estaba obsesionado con la protección a la patria. Dio un paso que calificaron de audaz: designar a los cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Pero qué implica esto? Que ya no solo son delincuentes, se convierten en enemigos de Estados Unidos y un blanco de sus sanciones. Y la cosa, mis queridos mapachitos, personas que nos ven en la audiencia, apenas comienza a calentarse. Y así, mientras la vida sigue su curso con sus dramas y tragicomedias cotidianas, el señor Donald Trump, con una mezcla de misterio y desparpajo que lo caracteriza, ha vuelto a sorprendernos. El pasado 8 de agosto del 2025, el influyente New York Times, un diario que aunque no siempre comulga con la ideología MAGA, nos dio una noticia. Trump había firmado en secreto una directiva para que el Pentágono comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericana. En secreto, claro, como siempre él lo hace y como si se tratara de una película de espías, pero con una soberbia a flor de piel. Bueno, pues esto no es una medida menor, pero para nada. De hecho, es considerada la decisión más agresiva que Trump ha tomado hasta ahora en su intensificada campaña contra los cárteles de la droga. El objetivo, según sus propias palabras, es frenar el flujo de fentanilo y otras sustancias ilegales, utilizando para ello las fuerzas militares en lo que tradicionalmente se ha visto como una tarea policial. Es decir, le han dado a los militares la cachucha de policía internacional. Bueno, ¿y qué implica esta orden secreta? Pues ni más ni menos que sienta una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y suelo extranjero contra los cárteles. Se habla de que el Pentágono ya está elaborando operaciones militares, incluyendo el uso de la fuerza especial, apoyo de inteligencia y la precisión de blancos de cárteles. Suena como un videojuego, ¿verdad? Pero esto para nada tiene que ver con un juego. Los países que, según reportes, tienen en la mira estas organizaciones designadas como terroristas incluyen a vecinos y hermanos. Obviamente, en primer lugar, pues tienen a México, pero está Venezuela, Haití y El Salvador, un buffet de posibles intervenciones, cortesías del tío Sam. Aquí es donde la cosa se pone más espesa y el sarcasmo se vuelve casi una necesidad. El presidente venezolano Nicolás Maduro está en la famosa lista negra de designados como terroristas. La Secretaría de Justicia de Estados Unidos no se anda con rodeos y lo ha calificado sin el menor empacho como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. ¿Y qué creen? Para incentivar la colaboración ciudadana, aumentaron a $50 millones la recompensa por información que conduzca a su captura.
A continuación, les dejo el video de cómo lo anunció Pam Bondi. Hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una histórica recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro usa organizaciones terroristas extranjeras como Tren de Aragua, Sinaloa y Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia a nuestro país. El colmo de la ironía es que, como bien señala el periodista Ariel Mouzazos, todo el mundo sabe dónde está Maduro. Entonces, ¿para qué la recompensa si ya saben dónde vive? Bueno, como dicen los que saben de estos tejes y manejes, esto es preparar el terreno para una mayor precisión y quizá algún tipo de intervención militar. Marco Rubio, siempre tan diplomático él, incluso ha sugerido la posibilidad de la intervención militar con botas en el suelo. Vaya que la diplomacia al estilo Trump es más bien una patada en la puerta del vecino. El gobierno estadounidense, con el Departamento del Tesoro a la cabeza, ha acusado al famoso Cártel de los Soles, este grupo venezolano, de ser esencialmente dirigido por el mismísimo Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno. Además, afirman que este cártel proporciona apoyo material al Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa. ¿Cómo que no? Que a su vez amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos. Vaya telaraña internacional que se acaba de tejer el cara de Cheto. Bueno, pues mientras Washington traza sus planes secretos, con la transparencia de un cristal roto, las reacciones en nuestros países no se han hecho esperar, y con justa razón. Aquí en casa, la presidenta Claudia Sheinbaum, con esa cabeza fría que la caracteriza, salió a poner los puntos sobre las sillas. A continuación, les dejo sus declaraciones. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Y añadió con un dejo de orgullo nacional y no poca advertencia que México es el país que más regulación tiene para agentes extranjeros. Vaya que aquí no es un rancho sin ley. Pero no solo México alzó la voz. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, con la pasión que lo caracteriza, rechazó cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos. Para Petro, esto es una clara agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Una contradicción fundamental a nuestros principios de libertad. Propuso una lucha contra cárteles con cooperación entre naciones de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Qué sensatez, la verdad, de Gustavo Petro. Pero claro, la sensatez a veces no vende periódicos, ni le da likes a las publicaciones. Petro incluso advirtió que si Trump está hablando de bombardear, entonces él va a bombardear a Colombia. Y desde Bolivia, el presidente Luis Arce deploró la oferta de recompensa por Maduro y la calificó de una práctica colonialista y una agresión a la soberanía y a la dignidad de nuestros pueblos. Vaya que algunos mandatarios aún recuerdan lo que significa el respeto a la nación. Aquí es donde entran en escena los cerebritos, los que analizan la geopolítica con lupa y nos pueden dar un poco de luz en este teatro de sombras. El analista Dan de Petris, de Defense Priorities, señaló que si bien la medida es consistente con todo lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump, y vaya que ha hecho de todo, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y México ha sido mucho mejor de lo que se pensaba. De Petris se mostró perplejo. El gobierno de Trump arriesga minando eso con un plan como este, aún si el gobierno mexicano no está involucrado. Pues claro, porque hasta los políticos mexicanos, a pesar de sus 1001 desacuerdos, coinciden en una cosa: la acción unilateral estadounidense en México no será tolerada. Por su parte, el coronel Craig Dare, ex agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en México, advirtió que cualquier acción militar unilateral por Estados Unidos tendría un impacto negativo devastador sobre el actual nivel de cooperación. Devastador. Eso, claro que nos suena a desastre, ¿no? Y nos recordó un precedente, pues nada glorioso.
la invasión de Panamá en 1989 para derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega, una acción que, dicho sea de paso, fue condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una flagrante violación del derecho internacional. Vaya con la defensa propia nacional, ¿eh? Pero pues las Naciones Unidas solamente le sirven a un dueño, a Estados Unidos. Pero aquí es donde mi colega y mi buen amigo, el profe Jesús López Almejo, de tu profe de RI, nos pone los puntos sobre las IES. Con su inconfundible estilo, él no solo subraya las lagunas legales y los riesgos jurídicos que implican estas operaciones militares directas en suelo extranjero, sino que nos lanza una pregunta que nos debería hacer sudar frío. ¿Qué pasaría si vas y matas a una persona por su perfil racial? Matas a una persona por cómo anda vestido o por lo que está escuchando en su carro y de pronto digas, pues ¿qué creen? Pues que era un narcotraficante. El profesor nos recuerda el caso de Yemen, donde Trump, muy campante, publicó un video diciendo bye bye terrorist, mientras bombardeaba a personas que al final del día resultaron que estaban rezando sin consecuencias de ningún tipo, sin rendir cuentas para nada. Imagínense esa discrecionalidad en nuestras tierras. Bueno, pues el profesor Jesús López Almejo no se anda con medias tintas al comparar estas acciones con las políticas de exterminio y los falsos positivos que se vivieron en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Personas inocentes desvividas y luego presentadas como bajas del crimen organizado, una salvajada, y advierten con toda razón que el que utilicen el tema del narcotráfico como señuelo para poder intervenir en los diferentes países que estratégicamente le convengan a la derecha estadounidense, pues no hay que descartarlo. Además, nuestro colega señala una de las contradicciones más descaradas en la política de Trump. Mientras los cárteles extranjeros les cuelgan etiqueta de terroristas a grupos criminales dentro de Estados Unidos, los llaman simplemente grupos violentos. ¿Pero por qué esta diferencia? Bueno, pues la respuesta, según el profesor, es escalofriante, ya que dice que ellos tienen un motivo para desarrollar políticas injerencistas en todos los frentes en nuestros países latinoamericanos. Una jugada que podríamos calificar de maestra si no fuera tan trágica para la humanidad. No nos engañemos, la historia es una maestra cruel y a veces insistimos en no aprender de ella. En nuestra directiva de Trump, con una intención de que los militares capturen o maten directamente a personas involucradas en el narcotráfico, sin importar si están en suelo ajeno y sin consentimiento de los gobiernos locales. Es un camino lleno de minas. Juristas en el propio Estados Unidos advierten que no es legal realizar operaciones militares como si se tratara de una guerra en territorios ajenos. Y no es solo eso, seamos claros, la llamada guerra contra el narcotráfico al estilo militar ha demostrado ser, en muchos casos, un fracaso rotundo y una carnicería para la población civil. Hoy olvidamos la brutal elevación de muertos por la violencia en México desde el sexenio de Felipe Calderón, quien muy en el estilo de Uribe se inventó una guerra contra el narcotráfico. Una guerra donde, por cierto, personajes de sus propios gobiernos estaban involucrados con criminales. La ironía, una vez más, nos golpea en la cara. La cooperación con países como México es vital para Estados Unidos. Sin ella, detener el flujo de las drogas se vuelve una quimera. Pero si la lógica de Trump es la imposición unilateral, el escenario más probable es un quiebre en esa colaboración. Como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, si Estados Unidos decide intervenir unilateralmente, eso no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. Es decir, se estaría metiendo en camisa de 11 varas. Esta política, catalogada por algunos como fascista y una necropolítica, busca arrodillar a muchos gobiernos que estén temblando. Y la verdad, a nadie le gustaría ver un Panamá 2.0 o un nuevo golpe de Estado justificado bajo el combate contra el narcotráfico. La idea de un plan Cóndor 3.0 no suena a fantasía en este escenario. Y así, mis queridos mapachitos,
compañeros de este apasionante viaje al mundo de las noticias, la historia nos grita desde sus páginas más obscuras, cuando una potencia extranjera decide por su propia cuenta y riesgo convertirse en juez, jurado y verdugo en territorios ajenos. El único resultado garantizado es el caos. Trump podrá firmar órdenes secretas hasta el hartazgo y elevar recompensas a cifras de fantasías, pero la soberanía de un pueblo no se compra ni se vende ni se bombardea hasta la sumisión. La experiencia nos ha enseñado que las guerras libradas con discrecionalidad y sin el aval de la cooperación genuina solo deja una estela de sangre inocente y de divisiones que tardan décadas, sino siglos en sanar. La lucha contra el narcotráfico es real y necesaria, sí, pero si el remedio es peor que la enfermedad, ¿de qué sirve curarse? Nos toca estar atentos, muy atentos, porque el telón se ha alzado y la obra que se avecina con el dueño del mundo como protagonista promete ser un drama de proporciones épicas. Y nosotros aquí estamos listos para contárselos con la ironía como bandera y la verdad como faro. Hasta la próxima y que la realidad nos alcance, pero que no sea muy duro. Tomen agua y sueñen con su crush. Yo soy Beto Morales, el mapache político.